Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón, director de Informe Ecuador. Gracias a este canal de televisión alternativo de la Unión Nacional de Periodistas, sección Guayas, que lo dirige el licenciado Richard Sellán. En este ámbito, hoy nos toca analizar algo que está entre pregunta o, quién sabe, una afirmación histórica en cuanto al futuro. El fin de los imperios, victoria de Irán. Son dos, entre pregunta y afirmación, que dependen de los factores que vamos a analizar y que nosotros lo hemos denominado las 8 estrategias humanas, de las cuales vamos a presentar algunas de ellas que nos dan esta concepción de futuro sobre si efectivamente estamos ante un nuevo periodo de la historia en donde los imperios van a terminar de ser presentes en esta fase de la humanidad. La siguiente. Empecemos primero por esta afirmación que está planteada sobre esto del fin de los imperios, cuando tenemos en cuenta este humanismo cultural universal vinculado a lo que puede ser una victoria de Irán. Esto es, dependerá mucho el inicio de un ciclo, de un periodo de nuestra historia de humanidad, en lo que yo podría afirmar como una especie de clivaje, un momento crítico del desarrollo de los conflictos, de las contradicciones y también, lastimosamente, de guerras, muertes y destrucción, en la cual está de por medio una victoria de un pueblo ancestral. Porque lo que estamos planteando aquí es que hay lo que yo denomino una insurgencia de las civilizaciones ancestrales. Miren, y no es una coincidencia, porque cuando vemos en la parte superior izquierda, ahí están las principales civilizaciones que ha tenido la humanidad. Y será coincidencia o será destino, en donde tenemos obviamente las civilizaciones como la de China, la de la Mesopotamia, muy vinculado a lo de Irán, esto es, a Persia realmente en esa época, a México, y he destacado algunas porque son parte del actual, diríamos, procesos de confrontaciones evidentes y fuertes, algunas lastimosamente vinculadas a guerras y a otras a competencias de mercado y también de posicionamiento político en lo mundial. Solo en el caso de Irán, que está muy vinculado a la Mesopotamia, aquella famosa Mesopotamia, que es parte inicial de lo que fue la civilización sumeria, cerca de los 4.300 años de Cristo. Efectivamente, quizás como una referencia, en este caso, lastimosamente referencia, muy vinculado lo que es del Golfo Pérsico, donde está el tan nombrado Estrecho de Hormuz. Pues bien, pero esto está relacionado a una civilización que estaba en el delta y también en los ríos Éufrates y Tigres, que son parte de esta historia ancestral de muchos campos, no solo de la economía social, como vamos a ver, sino también incluso de lo religioso. Pues bien, los sumerios fueron la primera civilización urbana de la humanidad. Se asentaron en el sur de Mesopotamia, en los cauces de los Tigres y Éufrates, floreciendo aproximadamente, como lo habíamos señalado, entre los 4.000 a 1.750 años antes de Cristo. Lo interesante de esta civilización es que aportó a la humanidad grandes invenciones y legados, como la escritura cuneiforme, o sea, la escritura, que está en tabletas de arcilla, como el sistema sexagesimal, muy vinculado al tema de las matemáticas, como también la rueda, los canales de riego, la organización política y social, y lo que un poco caracterizaba la organización política de lo que son los protoestados, los que iban a ser el referente para el futuro de lo que ahora son estados nacionales, y en ese tiempo se constituían originalmente como ciudades de estado.
Y no solamente en el caso de Sumeria, sino también vamos a destacar lo que es la civilización de China. Bueno, eso es un poco mucho más conocido, porque tenemos de ahí algunas invenciones que ahora nos acompañan, como por ejemplo el tema de la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta y otros más. Pues estas civilizaciones son ahora, como ustedes podrán ver, incluso considerando el mapa, son parte de la sur global. Esa es una frase que ahora se ha actualizado mucho. O sea, no es una coincidencia que parte de estas civilizaciones sean ahora parte de una dinámica de asociación, de encuentros, en una confrontación a veces violenta con el occidente. Esto es, la parte de Europa y Estados Unidos, destacando que en este encuentro de civilizaciones también hay una, aquella civilización que nace de la cultura europea, aquella que nació de los grandes pensadores que aportaron muchísimo al desarrollo de la humanidad de los últimos 2 siglos. Esa cultura está confluyendo también con las culturas ancestrales y son de una u otra manera el referente que da sustento al desarrollo futuro de la humanidad, si es que algunos factores que vamos a ver se establecen y permanecen. La siguiente. Pero vale señalar, porque es un proceso de confrontaciones, en donde tenemos hechos que nos parecen realmente dramáticos, porque de por medio están interpretaciones en las comunicaciones. Resaltamos lo que hace pocos días terminó y concluyó lo que fue la ruta del funeral del Ali Khamenei. Estas actividades funerarias fueron relacionadas a un líder religioso, líder político, líder cultural de un pueblo, el pueblo de Irán. Asesinado. Vamos a ver también eso más adelante. Pero que en el funeral, para lo que es la interpretación desde el lado de estos sectores cercanos al proceso de Irán, consideran que es la mayor manifestación en la historia de la humanidad de concentración de población, no solo por ser un acto funerario, sino en general. 43 millones de personas de una u otra manera se establecieron, se ubicaron en el funeral de este líder mártir. Y claro, reposa ahora en el santuario sagrado de Imán Reza en Masa, con una particularidad. Este funeral recorrió 5 ciudades, de las más importantes, y algunas obviamente también centros religiosos, como Qum, pero también en la capital, Teherán, Karbala, Mashhad, Nafaq, que fue del 3 de julio al 9 de julio. Pero vale aquí un poco adelantar el tema de las narrativas, el tema de los relatos, porque en cambio es interesante tener en cuenta que los sectores que son un poco contrarios a esta dinámica que hemos señalado, se iban a expresar de forma diferente con respecto a lo que fue esta manifestación de un sector importante de la humanidad. Sigamos. Decíamos que Khamenei fue asesinado. Y aquí vamos a destacar lo que hemos denominado cómo se está dando este proceso de equilibrio estratégico militar en donde la inteligencia artificial es determinante. Trataremos más adelante el hecho de que hay la importancia, como lo dijo el Papa León, el desarme de la inteligencia artificial como parte de establecer de una u otra manera un equilibrio estratégico militar a nivel mundial y vinculado en particular a esta confrontación o a esta guerra que Estados Unidos y Israel ha hecho contra Irán. Porque una referencia más de la que ya sabemos de lo que pasó en Gaza, de la utilización de la inteligencia artificial para eliminar a Khamenei. Bueno, hay unos títulos que incluyen ayatollah, pero son referentes de acuerdo a la fuente de información que siempre intentamos no poner las que son obvias, muy cercanas quizás al criterio que podríamos tener nosotros, sino de los otros, pero que ante la verdad no tiene más opción que decir lo que son los hechos.
se destaca el tema de los relatos porque solo se habla del asesinato, no le dicen asesinato, le dicen descabezamiento, pero no precisan en qué consistió lo que el propio periódico El País de España, que no se puede caracterizar que sea de izquierda, digamos socialdemócrata, muy tirado hacia la derecha, ellos en su título dijeron algo que era obvio y evidente, no se podía callar. La muerte de Jamenei es un caso sin precedentes en que un gobierno acaba con el líder de otro país. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes que Irán, a cuenta de defender su pueblo, su país, su territorio, decida eliminar a su principal enemigo, Donald Trump? ¿Se pueden imaginar qué habría ocurrido como si efectivamente hubiera dado ese atentado contra el presidente Trump? No se ha dado, por supuesto, pero hubiera sido una catástrofe mundial porque la reacción podría ser incluso muy fuerte. Además, para eso ya tienen a sus propios norteamericanos, de aquellos que han intentado ya 3 veces contra la vida de Donald Trump. Pero bueno, dejémoslo de allá, que resuelvan sus conflictos internos, por otras razones quizás. Pero destacaba el hecho de que no se ha precisado que ese ataque militar generó realmente lo que se dice un descabezamiento, una destrucción, una eliminación de la estructura de defensa nacional de Irán. Porque ahí murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el ministro de Defensa, el comandante en jefe de la Fuerza Terrestre de los Guardias de la Revolución, el secretario del Consejo de Defensa, el máximo jefe de la Seguridad Nacional, el portavoz oficial del gobierno de Irán. Sí, murieron en ese atentado porque lo hicieron en el momento que estaba reunido la plana mayor del gobierno de Irán. Y lastimosamente, no solo fue ellos los que murieron en ese atentado hecho con inteligencia artificial, con misiles dirigidos a partir del rol que tiene esta información que maneja la inteligencia artificial, porque también destruyó las secciones residenciales del recinto, en donde murieron, sí, fueron asesinadas la esposa Joyaste Bagherzadeh, los hijos y parientes, la muerte de una de sus hijas, un yerno y una nuera, y los nietos, 2 nietos perdieron la vida, entre ellos un bebé de 14 meses. Eso no se dice, no se destaca la información de los medios de comunicación occidentales. Queda oculto y solo hablan que mataron, asesinaron o decapitaron, con cualquier palabra, a Jamenei, pero no, porque destruyeron una zona muy importante de Teherán, clásica, diríamos, parte de una ciudad muy hermosa, y podemos entonces constatar esos datos. Por eso el propio Papa León XIV, en su encíclica papal, lo hemos dicho ya anteriormente, viendo la importancia ante las adopciones de criminales que tienen seres humanos demoníacos, como yo digo, ha expresado en esa encíclica desarmar la inteligencia artificial, que significa sustraerle a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino también es económica y cognitiva. Hago resaltar esa frase, económica y cognitiva, porque esa es la concepción integral que el Papa León XIV tiene sobre lo que es el rol que tiene ahora la inteligencia artificial, incluido sobre el tema de conocimiento, como también vamos a ver más adelante. La siguiente. Pero decíamos que esto del tema cognitivo vale entonces ahora precisar, porque en esta disputa de la hegemonía ideológica, que es parte de las formas de cómo se pueden dar fin a los imperios y la posibilidad que haya una victoria de Irán, es cuando tenemos en cuenta esto de lo que es la gramática, yo le he llamado la gramática cognitiva de la verdad.
O sea, la importancia que las fuerzas democráticas, revolucionarias, de izquierda, aprendamos, asumamos, hablar con la verdad, a sabiendas que somos parte de una guerra cognitiva, porque la Real Academia Española, vale ahora señalar, porque eso de cognitiva suena a una palabra nueva, casi algunos dirían mala palabra, pero no. El adjetivo cognitivo significa aquello que pertenece o es relativo al conocimiento. Este término se vincula directamente con los procesos mentales y psíquicos, como la memoria, la percepción, el razonamiento y el aprendizaje. O sea, nos venden un relato, inciden sobre nuestra mente, sobre nuestras percepciones y construyen falsas verdades, falsos positivos, dirían algunos también. Porque efectivamente, miren esta referencia en la parte superior central, porque hay dos títulos referidos al mismo hecho. Lo habíamos señalado. Irán sepulta al ex líder supremo Ali Khamenei ante 43 millones de personas. En cambio, el otro título, obviamente ya podemos imaginar de dónde proviene. Irán despide a Ali Khamenei, entre llamados a venganza y una creciente tensión con Estados Unidos e Israel. O sea, derivan a lo que ellos mismos han generado el conflicto, pero con eso encubren, despistan, dejan a un lado el hecho que mataron a la plana mayor de un gobierno y mataron a niños, mataron a esposas, a familiares directos de Khamenei, y solo se salvó, por decirlo así, el hijo, que es el actual sucesor de este imán Khamenei. Pero en este contexto hay que ponernos en guardia porque las cosas se han puesto más complejas. Porque la OTAN reconoce a más lo que ellos llaman dominios operacionales, o sea, dominios operacionales vinculados a las guerras. No solo al terrestre, marítimo, aéreo, espacial y el ciberespacio, sino que en una última resolución en reuniones de la OTAN incorporó también lo que se denomina el dominio cognitivo como parte de las confrontaciones militares en cualquier parte del mundo. Pero con eso los gobiernos, los políticos abonan a esos procesos. Y ahora hay una última espectacular, por decirlo así, y asombrosa forma criminal de hablar de la historia y de la humanidad. Porque hace pocos días Trump advierte sobre la amenaza comunista y ensalza la fortaleza de Estados Unidos en el monte Rushmore. O sea, estamos hablando en el discurso en honor a los 250 aniversarios de Estados Unidos. O sea, yéndose en contra incluso de los que fueron los fundadores, que no tenían este concepto tan draconiano y criminal. Pero esta amenaza que hace Trump, un tremendo evento internacional importante para los estadounidenses, hay un hecho complicado. Porque hace 2 días se hizo público que Marco Rubio convoca a 60 países a una cumbre contra la extrema izquierda. ¿Para cuándo? Para mañana. O sea, se está montando un nuevo relato, una nueva forma de constituir como enemigos de los Estados Unidos a la extrema izquierda. Y Trump lo hace referencia a los comunistas, a los socialistas, e incluso incorpora a los propios socialdemócratas. Pero esto que parece un disparate de un ser un poco fuera de, supuestamente, de control mental, no es tal, porque se ubica en algo que no se ha dicho, este tipo de convocatoria, porque es un ataque en perspectiva contra el enemigo que ellos lo han considerado lo fundamental, contra los chinos. Sí, contra el régimen chino. Y hay algo que a veces, por cualquier tipo de factores, a veces se oculta, no se dice, no solo desde miren, se ha dicho desde la ultraderecha y otros, sino sectores de izquierda, muy democráticos, pero a veces despistados. Porque se oculta que el rol de China, que se está convirtiendo en una potencia mundial, vamos a ver cómo está vinculado al tema de los imperialismos,
pero bajo la dirección del Partido Comunista Chino. Entonces, esta dinámica que está planteando Marco Rubio es, en general, una perspectiva futura de la confrontación con China para denostar, deslegitimar, acusar, como si fuese un pecado, al Partido Comunista y, por lo tanto, al proyecto, al desarrollo de China. Pero además para consolidar una línea nazi-fascista, sionista en América Latina, porque están intentando copar gran parte de los gobiernos de nuestra América Latina, y para eso van a acusar a comunistas o a socialistas, y si no lo son, igual los van a acusar, porque eso está referido directamente a una palabra que ya de por sí se convierte en un alto riesgo para todo ser humano: terrorista. O sea, están intentando montar el relato que toda persona democrática, de izquierda, supuestamente todos serían comunistas, todos serían socialistas y todos serían terroristas. Con eso se enmarca a la ley en los Estados Unidos, promovido por la ultraderecha, para que todo terrorista pueda ser atacado. Incluyamos de eso los acuerdos y convenios que se están dando en muchas partes de nuestra América Latina, obviamente en Ecuador, en el caso de Perú, Chile, y ahora se va generalizando con Milei, en donde ya está permitido la presencia militar directa de los Estados Unidos. ¿Contra quiénes? Contra el terrorismo. ¿Quiénes son los terroristas? Los demócratas, aquellos que son progresistas, la buena gente, y obviamente, y con ese mote, los comunistas. Hay un grave riesgo. Hay que poner presente la siguiente. Decíamos del tema del fin de los imperios. Eso está muy relacionado a cómo se va configurando la economía equilibrada de bloques y mercados. La victoria de Irán un poco pone un ápice, pone un aporte a esta modalidad de reconformación de los bloques de poder en el mundo. Y tenemos de ahí algo que es importante, porque Irán, China y Rusia firman un pacto estratégico trilateral, eso fue en enero. Y ese pacto estratégico trilateral es múltiple, no solo son sobre aspectos económicos, culturales, sino incorpora en forma expresa también militares, que no implica necesariamente que China o Rusia asuman un rol directo de intervención militar con respecto a defender a Irán ante la agresión que viene de Estados Unidos. Pero conlleva acuerdos vinculados a abastecimiento, acceso a ciertos tipos de tecnología. De una u otra manera, obviamente también hay financiamiento. Entonces estamos viendo ahí que se está configurando lo que podríamos llamar una fase directa de lo que se derivaría una economía equilibrada, porque esto está muy relacionado en esta confrontación, que se lo ha analizado a nivel internacional, acá también por supuesto, entre los grupos de los 7 países occidentales más poderosos, la mayoría de Europa y de Estados Unidos, en esta confrontación de los mercados en un sistema mundial vinculado a los BRICS, que es, como sabemos, que está relacionado a factores claves que monopolizan las transnacionales y los grandes fondos financieros de inversión global, es del comando de la economía mundial desde el G7, incorporando el poder de los estados centrales de estos países para controlar recursos naturales, asegurar la geocultura dominante del sistema, abrir los territorios para los grandes medios, correcto, y plataformas de información y comunicación, y por supuesto garantizar ante todo la acumulación de riquezas bajo el patrón propio del capitalismo histórico. Sin ir muy lejos, lo que está pasando en este momento, como se señala, las guerras no causaron la crisis económica, las crisis económicas causan las guerras. Lo hemos señalado, hay que invertir el concepto sobre guerras y crisis económica, porque lo que estamos viviendo en este momento, en donde se está configurando, se está hablando de un clivaje, que en parte va a depender de la confrontación que Estados Unidos, la guerra que está haciendo contra Irán y la posibilidad que Irán pueda vencer, porque sería un clivaje, porque ya en este momento los BRICS, con respecto al G7, en el Producto Interno Bruto del 2026, o sea, de este año,
¿quién manda? Se dice el dinero real. Y ya tenemos que los G7 tienen el 28% del Producto Interno Bruto mundial. Y los BRICS ya tienen entre el 35 al 40% del Producto Interno Mundial. O sea, se está incrementando. Y en el mapa vemos con colores anaranjados, variables, todos los que son parte de los BRICS. Y en azul, los que son parte del G7 o de este mundo occidental. Y vale señalar, más allá de la complejidad, un principio presentado por LaRouche, norteamericano, pensamiento económico, que a finales del siglo pasado puso una tesis muy vinculada a lo que se está viviendo en este momento, que estas crisis financieras están derivadas fundamentalmente a que el control de los grandes grupos de inversión, o sea, estamos hablando de lo que se ha hablado siempre ya, por suerte ahora ya está muy generalizado, Vanguard, BlackRock, Goldman Sachs, muchas de aquellas que están en nuestros países también, por supuesto, que se concentran en ser grandes fondos de inversión. Entonces el negocio para ellos no está tanto en invertir en la producción, porque para recuperar la inversión con los préstamos leoninos y sus intereses, con factores de inflamación, iba a decir, de inflación influyendo, prefieren generar esa concentración de no solo dinero físico, sino aquellos que están en papeles, en documentos, en deudas que tienen los estados y otros, y le llaman agregados financieros, y prefieren entonces generar una economía de inversión, pero vinculado a la especulación, vinculado a estas formas financieras de ganar plata en poco tiempo, pues estamos hablando de billones de dólares. Y obviamente ahí la guerra juega un rol protagónico, porque invierten en armas, ahora se ha generalizado, y no invierten en producción real. La producción de armas no genera para el consumo humano, está generado para, digamos así, para la destrucción humana. Y el resultado de eso es el negocio. La guerra genera, como hemos dicho, las crisis económicas, porque esto, como se dice en esta figura, está íntimamente vinculado, porque la curva que va para arriba está principalizando los agregados financieros, las de inversiones, las grandes de inversiones. Y mientras más se incrementa inversiones vinculadas a través de los agregados financieros y también agregados monetarios, estamos hablando de producir moneda, pero como dice, imprimiendo moneda física, pero también esto está muy asociado a que las deudas de nuestros países vinculados a estos mismos organismos financieros concentradores de plata tendrán que pagar más después. Y así habrán no deudas externas, sino deudas eternas. Es parte de las consecuencias de este manejo financiero permanentemente en crisis, pero permanentemente en generar grandes riquezas a través de estas modalidades. La siguiente. Pero habíamos dicho también al principio, porque como que no se entendía, el fin de los imperios. La pregunta que nos haríamos entonces, luego de ver todos estos aspectos, ¿es posible que en las próximas décadas se vuelva a constituir nuevos imperios? Veamos, porque es evidente que China y otros países que están siendo parte de los BRICS, pero en particular China, va a ser seguramente la potencia mundial. Se habla de multilateralismo, multipolar, pero creo que son términos técnicos que encubren una verdad. Que la conducción económica de mercado, no digamos cultural, y los valores de las civilizaciones que conlleven el caso de China, aporta una nueva dimensión al desarrollo de la humanidad, que no se basa en generar guerras, sino se basa en generar desarrollo. Esa es una diferencia abismal. O sea, a futuro, no estamos hablando en lo inmediato, si China, si los BRICS asumen un rol protagónico de humanidad real, como hay la tendencia por el tipo de economía, lo que tenemos es que ya no va a haber imperios, va a haber un desarrollo armónico, un desarrollo que puede ser ciertamente algo desigual, pero combinado, en donde los imperios ya no van a ser posibles. Tampoco van a ser las multipolares como se está diciendo, tampoco.
porque la economía que propicia China y algunos países que se están incorporando en esta dinámica, incluso Irán, porque habríamos que preguntar en estos 2 últimos siglos si China invadió otro territorio, que es uno de los factores claves del imperialismo, porque ahí tenemos el mapa. Lo que ustedes están viendo en ese mapa, los imperios coloniales del siglo XIX, y los colores determinan en dónde estuvieron los imperios. El británico, el color rosado, está Australia, Unión Sudafricana, Sudán, Egipto, obviamente Palestina. Tenemos también a los franceses, que fueron colonialistas de imperios, y está gran parte de Argelia, África del Sur. Está también Bélgica, en Congo belga, hasta por el nombre que le pusieron en su momento. O sea, estamos viendo un conjunto de países, la mayoría son de Europa, que asumieron un rol de imperios coloniales en el siglo XIX. En el siglo XX, los procesos de la revolución, principalmente de los soviets, y los procesos de insurgencia de los pueblos fueron paulatinamente excluyendo los procesos de esta naturaleza, paulatinamente. Pero se mantienen algunos, como el imperio norteamericano, el imperio británico y otros que de una u otra manera están incidiendo, y en eso tienen un aliado perfecto, que es obviamente Israel. Pues bien, es posible que esas dinámicas imperiales ya no sigan en la medida que esta especie de clivaje histórico que puede generar Irán, si logra vencer. Y para eso también deberán estar los pueblos. Será el inicio de un proceso a futuro de que ya en el siglo XXI terminarán los imperios. Muchas gracias.